Querida comunidad, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos al Museo del Recuerdo. En esta oportunidad, nuevamente aquí en Museo Virtual, un recorrido en tiempos de cuarentena. Mi nombre es Rodrigo González Vivar y en el día de hoy seré su guía. La pieza museográfica que hemos decidido revisar y comentarles a ustedes es nuestra querida Torre del Petróleo. Esta torre, que pesa aproximadamente 7 toneladas y tiene una altura de 16 metros, está posicionada en la entrada del Museo del Recuerdo y es visible desde el exterior. O sea, cuando ustedes circulan por Avenida Bulnes, ya sea en vehículo o por el bandejón central, se puede ver esta inmensa torre que nos recuerda la actividad petrolera en la región de Magallanes. Entonces vamos a iniciar este recorrido mostrándoles cómo fue que llegó esta torre aquí. Bueno, esta torre fue donada por la Empresa Nacional del Petróleo en el año 2005. Y esto en memoria de los 60 años del hallazgo de una fuente de explotación del petróleo que ocurrió en Tierra del Fuego, en la zona denominada como Springfield, el 29 de diciembre de 1945. Entonces aquí podemos ver cómo se presentó en la portada del diario local La Prensa Austral. Y bueno, esta presentación, esta inauguración también aconteció con una presentación folclórica en donde además llegaron diversas autoridades locales. Aquí podemos ver que está en esta foto los hermanos Luis y Ricardo Simián Díaz, en conjunto con el gerente de ENAP, Enrique Dávila, quienes están sacando la placa conmemorativa que hace mención al destacado ingeniero que estuvo a cargo de esta operación, el señor Eduardo Simián Galet. Entonces, con esta fotografía se da inicio a la inauguración de la torre. Bueno, esta torre, que está actualmente ubicada en el Museo del Recuerdo, es uno de los pocos objetos que no son originales. O sea, que no tuvo un funcionamiento real en el territorio patagónico fueguino, pues una de las características principales de nuestro museo es que la mayoría de sus piezas son originales, o sea, se utilizaron en algún momento en la vida cotidiana o en las actividades industriales, mineras, en el campo, en las estancias, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ver cómo es que se da esta instancia, este proceso histórico que ha sido fundamental para el desarrollo de la región, como lo es la explotación del petróleo y del gas. Entonces, para que nos vayamos haciendo una idea, aquí vemos el modelo en el cual se ha basado esta torre que tenemos en el Museo del Recuerdo, que es una torre donde tiene un sistema de mecanismo que está la torre elevada y abajo hay otras funciones que hacen que finalmente esta máquina vaya haciendo un hoyo en la tierra y vaya en búsqueda de el petróleo a través de a nivel subterráneo. Bueno, aquí podemos ver que esto está iniciándose en el territorio a principios del siglo XX, pues es justamente
cuando ya comienza a trabajarse de manera completa la idea de explotar el recurso petrolero. Sin embargo, sabemos que hay antecedentes históricos que dan cuenta de que en aquella época, ya para finales de siglo XIX, en la época colonial de aquí del territorio magallánico, se sabía que habían señales de que podría haber petróleo, pero no encontraban la forma de poder explotar estos yacimientos. Bueno, aquí podemos ver una foto que es bastante icónica, que eh, podemos hacer un análisis en cuanto a qué es lo que ocurre con este proceso, en donde vemos de izquierda a derecha, aquí está Alejo Marcú, el hijo. Aquí vemos con pala en mano a Mauricio Brown, quien se interesó en tener capitales invertidos en estas futuras y próximas empresas petroleras. Aquí vemos al ingeniero Fortunato Chiscuti, que también es un gran personaje dentro de nuestra historia, con todo lo que es la historia de la arquitectura en Punta Arenas. Y aquí en el extremo derecho vemos a el otro arquitecto, Antonio Bollier, quien también va a ser muy conocido aquí en el territorio por sus obras. Entonces esta foto que eh, podría llevarnos a un análisis más extenso, podemos decir a resumidas cuentas de cómo la relevancia, ¿cierto?, que tiene y la proyección que se va a dar aquí respecto a el petróleo, pues ya se estaba planteando la idea de que tener un yacimiento petrolero era una ganancia millonaria asegurada. Entonces, en el territorio comienzan a montarse en distintos lugares, principalmente en la península de Brunswick y sus alrededores, estas torres que comienzan a hacer la búsqueda, cierto, subterránea de este preciado oro negro, como se ha conocido en, en las letras. Y hay algunas otras fotografías respecto a estas torres que se van instalando en diversos lugares del territorio magallánico. Y también todos con la misma problemática, que se instalaban pozos en lugares donde podría ocurrir algo, pero lamentablemente no pasaba nada. eh, Hacían muestras y se probaba la calidad del petróleo, pero los informes generalmente concluían con que era lo principal poder explotar el recurso. Para 1939, el presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda, decide crear la Corporación del Fomento, la Corfo. Entonces, con todos estos esfuerzos, comienza a cada vez más a hacer más esfuerzos por lograr dar con este trabajo de poder explotar de forma eficiente este recurso. Y a finales de la década de los 40 llegan comisiones de expertos al territorio, y de hecho lo que van a hacer, van a mirar hacia Tierra del Fuego, algo que no habían pensado, debido probablemente también por las dificultades técnicas, pero ahora como había un plan de por medio, donde había una estrategia y también había muchos capitales e intereses invertidos, es que quisiera traer a colación la siguiente cita de cómo, en este caso, el historiador Mateo Martinich nos narra el hallazgo del petróleo. Entonces, él plantea que
lo siguiente. El sitio elegido se hallaba situado en los campos de la estancia Nueva Esperanza del ganadero Caupolicán Arcaya, unos 10 kilómetros al sur de la primera angostura del estrecho de Magallanes. En la nomenclatura técnica, aquel era el pozo número 1, cuya perforación comenzó el 22 de septiembre. La perforación se había desarrollado sin mayores novedades hasta los últimos días de diciembre, cuando el 27 la sonda alcanzó el horizonte de arenisca. La prueba de testigo hecha en la madrugada del 28 de diciembre señaló la presencia de huellas y olor de petróleo. Se trataba de un indicio que en verdad conmocionó a los hombres que estaban afectados a la faena. En la noche del 28 de diciembre se decidió probar la estructura encontrada. La sonda llegó al nivel adecuado a las 1:50 del día 29 y se dio la orden de abrir la válvula. Exactamente 11 minutos más tarde, siendo las 2:01 de la mañana, hora por lo demás histórica, comenzó a fluir el primer chorro de petróleo chileno en suelo fueguino. Aquí vemos una fotografía de esta torre que fue la que nos da la feliz noticia de que hay petróleo en suelo chileno y por ende va a poder gestarse toda la industria petrolera. Pues bien, entonces así vamos viendo cómo el petróleo va adquiriendo relevancia para la articulación de las actividades económicas en el territorio de Magallanes, porque no hay que olvidar y tener sumamente presente que la revolución industrial estaba demandando estas actividades de extracción de combustibles y de hecho aquí podemos ver que hay una caldera a vapor a un costado y bueno, todo el personal que está aquí trabajando para poder realizar esta explotación petrolera y vamos viendo que esta escena se va replicando en distintas partes del mundo en donde encuentran un establecimiento, un territorio, perdón, que puede tener un potencial de explotación petrolera, se realizan los estudios científicos, en este caso estudios geológicos, y posteriormente comienza la explotación. Para el caso de Magallanes, podríamos situar que, claro, están estos hallazgos primarios que, que les señalé en algún comienzo, en donde hay ciertas pistas de que en algunos lugares hay indicios de petróleo. Y uno de los primeros lugares en donde comienza a plantearse como que es una posibilidad la explotación del petróleo es en el sector de agua fresca. Y de hecho allí podemos ver una fotografía de esta sociedad que se formó respecto al sindicato de petróleo de agua fresca, que la pueden encontrar en el libro de Mateo Martinich, La historia del petróleo. Y bueno, aquí esta sociedad que fue fundada por Alejo II Marcú, hijo del famoso Alejo Marcú, que ya hemos conversado acerca de este personaje histórico relevante para la ciudad que estuvo vinculado a la creación de ladrillo. Pues bien, su hijo mayor está vinculado a la búsqueda del petróleo y a la empresa de destinar ciertos capitales y motivar a la gente a continuar con esta empresa petrolera. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un resumen de el doctor Johann Felch, geólogo del Ministerio de Industria y Obras Públicas del Estado de Chile, en el año 1916, quien emite las siguientes conclusiones: que la existencia de yacimientos petrolíferos
queda absolutamente comprobada. Pero con esto en ningún caso se comprueba también que los yacimientos petrolíferos son explotables. Esa era la gran barrera que tenían que superar todos los intentos de explotación del petróleo en este territorio. Se encontró también el yacimiento primario de petróleo, las areniscas petrolíferas que pertenecen al horizonte de las Margas. En el horizonte de las Margas existen dos mantos petrolíferos. Indicios hacen probable la existencia de un tercer manto petrolífero en el horizonte de las Margas. Indicios de petróleo, como petróleo, gases hidrocarburos y gases sulfhídricos, existen casi exclusivamente en la cresta de anticlinales o en la vecindad inmediata de ella, como lo comprueban los perfiles en la isla Riesco, el perfil de Río Canelos, Río Amarillo, y el perfil de Río Tres Puentes, que son los lugares donde se instalan las primeras torres de petróleo y donde se comienzan a hacer incansables intentos por establecer una industria petrolera. Y bueno, aquí está situado, ¿cierto? Ya está planteado que en Isla Riesco, en el río Tres Puentes y en la región del río Canelos, hacia el sur de la península. Entonces, con este informe ya comienzan derechamente las acciones, tanto por las autoridades a nivel regional como a nivel nacional, de poder encontrar una forma viable de explotar y tener petróleo chileno, de origen chileno. Posteriormente vemos que ya en la década del 40 comienzan a darse trabajos de geofísica. Y algo que también es muy importante es que comienza a haber una visión nacional de de esta empresa, de esta búsqueda, para poder entregar este recurso y tener un producto de origen nacional. Este día quedó para la historia. El 29 de diciembre de 1945, por primera vez Chile puede decir que tiene este mineral, petróleo, en suelo chileno y puede iniciarse la explotación viable y también pensando en una empresa nacional del petróleo que se va a generar más tarde. Y bueno, aquí en este lugar se realiza posteriormente el reconocimiento como Monumento Nacional Histórico debido a este hito en donde podemos ver que está situado a 26 kilómetros de la localidad de Cerro Sombrero, actual comuna de Primavera, y en este lugar hay una placa que recuerda este monumento histórico con la fecha y la hora exacta, en donde también se da esta idea de lograr esta hazaña que durante mucho tiempo se estuvo intentando realizar sin éxito, salvo hasta esta fecha indicada. Nosotros como ciudadanos podemos visitar este espacio, ir a ver cómo es el lugar en donde hay diversos espacios, como pueden ver, para recorrer este monumento. Y aquí en el caso de Punta Arenas, posteriormente se creó este monumento que fue inaugurado el año 2002 por el escultor Félix Maruenda en colaboración con el escultor magallánico Talo Mansilla. Entonces, queridas y queridos amigos, hacemos este análisis, este objeto que tiene mucho más que contarnos, pues como pueden ver, esta torre de petróleo, esta imagen de antaño, se ha tratado de mantener hasta el día de hoy en nuestro museo, en donde podemos gozar de este patrimonio, podemos visitar esta torre y podemos hacer una mirada al pasado desde
en este caso la actividad petrolera. Con esta última presentación, aquí está la bibliografía que la pueden encontrar por supuesto en internet y les damos un saludo afectuoso a toda la gente que trabaja en la Empresa Nacional del Petróleo y un saludo para todos ustedes. Adiós.